me encontré con un artículo en La Nación, del suplemento económico de La Nación del domingo, que se llama ¿Por qué Vaca Muerta y la minería no alcanzan para un desarrollo sostenido? Título, digamos, provocativo, si los hay, que firman Juan Carlos Alac y Andrés López. Y entonces le pedí a Andrés López, que es el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA CONICET, que se conectara con nosotros para justamente discutir un poquito el tema del artículo, discutir en el término inglés de la palabra, digamos, no para pelearnos, sino en todo caso para hacer algún debate honesto. Andrés, ¿cómo te va? Mucho gusto en saludarte y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bueno, primero, ¿por qué no comentás con nuestra audiencia la tesis del artículo? Sí, es simple, el artículo es una cuenta, ¿no? Sí. Básicamente. Eh, y bueno, no necesito contarte a vos que justamente cuando se habla de las potencialidades exportadoras de la Argentina, el discurso público, bueno, es el agro, por supuesto, y las posibilidades de seguir expandiendo eso, más si se levantan las retenciones algún día, etcétera. Y la minería y el petróleo y el gas, la minería del litio y del cobre esencialmente, el petróleo y el gas de Vaca Muerta, y el offshore algún día quizás, y eventualmente le sumás los servicios basados en conocimiento, ¿no? Que ya más o menos todo el mundo sabe de qué hablamos, ¿no? Software y compañía. Ahora, entonces, en el discurso público muchas veces aparece como que, incluso hay gente que lo ha expresado, no vamos a hacer nombres acá, pero bueno, con Vaca Muerta y la minería podemos ser Australia o Canadá o no sé. Países con los cuales la Argentina, como vos bien sabés, se viene comparando hace rato, ¿no? O sea, hay toda una literatura y una discusión de muchas décadas sobre eso, porque Argentina no fue Australia. Nuestro colega Pablo Archunov escribió un libro hace un tiempo. Bueno, entonces nosotros hicimos una simple cuentita. Bueno, ok, hoy cuánto exporta de recursos naturales per cápita la Argentina. Supongamos que el futuro, que Australia o Noruega son países que, a diferencia de muchos países desarrollados, no se basan en la exportación de manufacturas. Exportan fundamentalmente lo que llamamos commodities, ¿no? Petróleo Noruega, más minería Australia. Bueno, nosotros ahora podemos ser un país minero, que nunca lo fuimos, y podemos volver a exportar petróleo, que lo hicimos en los 90, y gas, pero luego se cortó, y ahora podemos volver a hacer eso redoblado. Bueno, ¿cuánto estamos de distancia de Australia y Noruega haciendo esa métrica? Exportaciones de recursos naturales por habitante hoy, y si le sumamos las perspectivas de Vaca Muerta y minería a 2030. Entonces hoy la cuenta simple te da que Australia exporta $13.000 per cápita de recursos naturales, de commodities estamos hablando. Estamos sacando por el vino no lo estamos contando ahí, pues se basa en un recurso natural, pero es un producto diferenciado. Entonces, realmente productos no diferenciados. Australia está en 13.000 per cápita, Noruega en 30.000, Argentina está en 1.200. Son 60.000 millones de dólares por 50 millones de habitantes en números redondos. Bueno, nosotros dijimos, bueno, agarremos las proyecciones oficiales que se han hecho este año o a fin del año pasado, no, son de este año en realidad, de los organismos oficiales, ¿no? El Banco Central, la Secretaría de Minería, etcétera, y creámosle, ¿no? A esas proyecciones. Que por supuesto uno quisiera empezar, los gobiernos tienden a ser optimistas, no tienden a hacer proyecciones pesimistas, sino más bien optimistas para vender futuro. Bueno, y eso nos da 40.000 millones de dólares más de acá al 2030. Entonces, Argentina hoy está en 1.200, podría estar en 2.000 dólares per cápita. Hoy, de recursos naturales per cápita, Chile está en 3.500. O sea, todavía estaríamos lejos de Chile. Si a 2035 decimos se suman 40.000 millones más, bueno, estaríamos en poco menos de 3.000. De vuelta ni siquiera lo que es Chile hoy. Entonces, por supuesto, nuestro mensaje no es decir, qué porquería es Vaca Muerta y la minería, no sirve para nada. No, bienvenido es eso, ¿no? Bienvenido, y no somos anti-extractivistas, no de ningún modo, ni pensamos que eso está mal. Es absurdo eso para nosotros, esa posición. El punto es que, bueno, ok, pero si si nosotros pensamos que Vaca Muerta y minería nos van a hacer tan ricos como Australia en base a nuestro capital natural, y yo diría, hoy no pondría un warning, me parece que no, nos parece que no, que nos falta más. Mañana capaz descubrimos que hay mucho más, no sé, en el offshore o se ponen en marcha proyectos o se descubren explotaciones geológicas de minerales que hoy todavía están en fase muy, muy temprana.
Pero esa es un poco nuestra cuestión, y entonces la necesidad de la Argentina contemplar que se necesitan otras fuentes de exportación si uno quiere. No es que estamos diciendo que creamos que la exportación genera crecimiento, ¿no? Digo, pero de algún modo los países que se han conseguido ser ricos exportan mucho, ¿no? Digamos, porque eso te permite financiar importaciones, no sé, digo, hay toda una dinámica incluso de transformación estructural, como todos los países asiáticos que obviamente desarrollando una industria compleja, etcétera. Bueno, tal vez, no sé por qué la Argentina no puede complementar sus recursos naturales con eso otro, que además ya existe. No es que no hay empresas que exporten software, biotecnología, maquinaria compleja, etcétera. Entonces, nuestro punto es, ese mundo sigue existiendo y está bueno que no muera, y está bueno y hay aprovechado oportunidades exportadoras que hay ahí, no, por cierto, con las políticas que ha hecho los gobiernos kirchneristas, ¿no? Además está decir, no estamos proponiendo cerrar la economía, justamente no es conducente a exportar más, es todo lo contrario, pero otros países hacen políticas inteligentes y este es un poco nuestro mensaje, ¿no? Si se quiere, de la nota. Andrés, en ese contexto, dos temitas, ¿no? Uno medio sarcástico, diría, porque los países que vos mencionabas tienen menos cápitas, digamos, y son países con menos población, y entonces claramente uno no sabe, yo no sé por lo menos, porque siguiendo la historia, si se metieron por ese camino y por lo tanto esa población es la que hay, porque no tienen, qué sé yo, no me imagino la industria automotriz australiana o no sé, la industria de lo que se te ocurra, debe tener algunas, por supuesto, pero digo, generalizando o simplificando. Y por otro lado, vos lo mencionabas recién, y quiero darle una vuelta de tuerca a eso, porque en la cuenta, por supuesto, no está incluido, déjame usar una palabra antigua desde el punto de vista de la discusión económica, el eventual efecto derrame que tendría estas actividades sobre la productividad de otras actividades. Porque uno dice, bueno, está bien, vos mirás estos números, pero a lo mejor con la minería, con el petróleo, con la vaca muerta, bla, 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 desarrollamos otras habilidades porque estos lugares lo necesitan, o tenés que hacer una ruta para ir al norte a la minería, y bueno, ya que estás con la ruta, con el ferrocarril, sale mejor el tema del agro, porque se hace más competitivo el agro del norte, y en el sur se desarrollan metalmecánica para vaca muerta, y a lo mejor esa metalmecánica termina permitiendo habilidades en la cadena para exportar otra cosa, que yo, tractores, invento. Hay todo un proceso que a lo mejor genera tal ganancia de productividad de estos sectores que expanden al resto. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, sí, claro. A ver, con relación al primer tema, es importante eso. Bueno, la población ahora nos viene dada, ¿no? Digamos, es producto de la historia. Si vos mirás, hay otra métrica que podríamos haber usado, que es la del capital natural. El Banco Mundial desde hace algunos años hace métricas de capital natural. Lo que pasa es que, bueno, no lo usamos porque la última actualización del Banco Mundial es media rara, los datos, y no nos parecieron muy confiables. Pero si vos mirás, los países que más tienen capital natural per cápita, que es una medida como de activo, ¿no? Y la nuestra, que es la de exportaciones, que es una medida más de flujo, todos los países que tienen más capital natural per cápita o expo de recursos naturales per cápita son mucho más chicos que Argentina, ¿no? Digo, el único que tiene mucho capital natural per cápita y es más grande que Argentina es Rusia. Claro. Pero los demás son más pequeños. Así que bueno, ese es un tema, ¿no? ¿Qué haces con quizá Canadá es el que más se le acerca en población, pero tampoco. Sí. Pero está en 30 y pico, creo yo, 40, ¿no? Digo, sí. Entonces hay todo un tema de empleo, ¿no? Pero bueno, esa sería otra conversación. Ahora, con relación a tu tema, es súper importante, por supuesto. Por un lado, pero esas son cosas que está bueno discutir. Australia, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principales exportadores de servicios de software e ingeniería mineros del mundo. Y por supuesto exporta eso porque hay minería, ¿no? Pero aparte, porque aparte cuando las empresas australianas que invierten en todos lados, porque en Australia es re difícil hacer minería, no digo, muchos requisitos ambientales, etcétera, etcétera, para invertir por todos lados, se llevan a estos proveedores, está claro, ¿no? Digamos, yo tengo un proveedor confiable en Australia que hace software, bueno, me lo voy a llevar a Argentina, a Uganda y donde vaya. Ahora, y en Noruega, por ejemplo,
ha explotado mucho en los contratos, incluso de negociación de las concesiones petroleras, ha buscado promover, por ejemplo, investigación y desarrollo local sobre los hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso, y el gobierno australiano también ha promovido de algún modo el surgimiento de estas empresas de software e ingeniería, de vuelta no a través del subsidio masivo, ni mucho menos, pero hay cosas que hacen tan simples como matchmaking, por ejemplo, entre una empresa de software, ¿no? Y una empresa minera que puede necesitar una solución que puede desarrollar una empresa local, o esto, ¿no? De generar conocimiento científico tecnológico que luego puede mejorar la eficiencia de las explotaciones petroleras, etcétera. Todo eso efectivamente nosotros llamamos derrames, ¿no? Efectos indirectos, en fin, de una manera un poco vaga quizás, pero nos entendemos, ¿no? Todo eso sin duda puede pasar, y algo de eso pasa en Vaca Muerta, porque hay mucha provisión local de servicios, no de equipos, pero sí de servicios, y todo eso podría ser sin duda una oportunidad exportadora para la Argentina adicional, ¿no? Que no está en esa cuenta porque sería exportar servicios diferenciados, ¿no? O efectivamente podría ser que la infraestructura, que vos necesites construir una ruta para mejorar, como decís, la salida de algún producto minero a Chile o a donde fuera, y eso sea aprovechado por productores agropecuarios. Todo eso no, lejos de desmerecerlo, es súper relevante, pero bueno, ahí de vuelta tal vez pueda requerir, por ejemplo, no sé, los desarrollos locales. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Jujuy, en los salares de litio, ¿no? Que están en la Puna. Bueno, hay muchas oportunidades de hacer derrame local de servicios más sofisticados y más básicos. Pero la población local no necesariamente es la más apta para eso porque carecen de las capacidades. Bueno, entonces tal vez hay un espacio para mejorar eso. Y después, una vez que esa gente, por ejemplo, aprende a hacer catering para la empresa de litio, después puede hacer catering para ¿no? Para otras cosas, no sé. Todo eso no puede darse espontáneamente, pero tal vez también puede implicar acciones estas que de vuelta no requieren poner plata y regalarla, sino identificar estas oportunidades, tal vez ver que puede haber algunos temas, ¿no? Que dificulten que esos derrames se dan, que quizás no te van a mover la aguja nacional, lo que pasa con el litio en la Puna, pero sí la aguja local, porque hablamos de provincias donde están las minerías, que son las provincias más pobres de la Argentina muchas veces, ¿no? Entonces, es relevante eso a nivel regional. Andrés, mientras te escuchaba, me surgieron dos temitas adicionales o complementarios. No sé si lo evaluaron, porque obviamente no está en el artículo, pero cuando uno se mete en estos temas, lo digo por experiencia propia, finalmente terminás derivando para otro lado, ¿no? Uno de ellos es el tema de la llamada enfermedad holandesa, digamos, en términos de que Sí. hay tres sectores con altísima productividad que generan una sobreoferta o una caída del tipo de cambio real, no sé cómo lo quieras llamar, que hacen que esos sectores anden fenómenos, como de hecho le ha pasado al agro en la Argentina en algún periodo, y que eso dificulte la posibilidad de justamente desarrollar otras actividades. O sea, yo no sé si es el huevo y la gallina, no sé si Australia no tiene otra cosa porque estaba tan bien con lo que tiene que es fenómeno, o si no tiene otra cosa porque no puede desarrollar otra cosa, dado la dotación de factores, el tipo de cambio real, etcétera. ¿Han mirado algo por ese camino? Sí, bueno, mirá, ese es un tema súper interesante bueno, yo dicto desarrollo económico acá en la UI, es uno de los temas que discutimos, obviamente, ¿no? La literatura enferma holandesa y después la literatura maldición de recursos Claro, naturales, ¿no? sí, sí. La verdad que si uno examina Argentina, de hecho, el último boom de commodities nos lo fumamos, ¿no? Digo, por cuestiones, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Sí, 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 claramente, Lo tiramos claramente. a la basura, ¿no? Digo, y después encima nos quedaron unos colaterales en términos, por ejemplo, de gasto público insostenible, y eso está bien examinado en la literatura. Los gobernantes tienen una tendencia a confundir un shock con tendencia y Claro. sobregastan y después se terminó el shock. Esto es cierto que es un poco distinto porque no es que aumentó la soja y después mañana bajó, sino que se supone que tenés un activo nuevo que te va a dar rentas por un buen rato. Pero ese es un tema central. Mirá,
claro, eso vuelve a la pregunta del tipo de cambio que yo te escuchaba antes, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo? Supongamos que vienen los 50.000 millones de dólares nuevos de vaca muerta. Bueno, vos sos macroeconomista y yo no, pero digo, ¿cuál va a ser el tipo de cambio de equilibrio? Y probablemente en términos reales sea más bajo del de hoy, ¿no? Digo, no sé, por ahí, Sí, ¿no? Digo, salvo que, como pasó este año, tengas la enfermedad argentina, que es la demanda se dolariza y entonces esos 50.000 que claro, entran se van por otra puerta, digamos, ¿no? pero además hay toda una literatura que vos conocés que aparte de la enfermedad holandesa tradicional se suma la del endeudamiento. Claro, Encima, si te va bien, te es más fácil, ¿no? sí, sí, sí. Endeudarte del exterior y bueno, ¿no? Más. Ahora, yo digo, yo estuve hablando con, por ejemplo, empresas del mundo de software, etcétera, que son empresas globales, ¿no? Que no, Accenture, IBM, etcétera. Bueno, cuando el tipo de cambio se aproximaba a 1000 y estaban temblando, ¿no? Digo, está Ujú, bien, porque acá tenemos la gente, etcétera, pero gente capacitada también hay en Colombia, en México, o sea que ahí un tipo de cambio muy apreciado, si tenés realmente un boom tremendo de ingreso de divisas, es una perspectiva que habría que mirar con cuidado, ujú, porque te puede dejar fuera de competencia sectores en donde la Argentina tiene capacidades, pero la pregunta, bueno, es si este gobierno no pareciera dispuesto a principio a hacer ese tipo de, ¿no? ujú. de consideraciones, pero evidentemente el agro va a seguir exportando cualquier tipo de cambio, ¿no? Pero no, quizás no los productores de vino, ¿no? Donde se les puede complicar porque entrar en los mercados externos. Entonces, ese tema de la enfermedad holandesa, sin duda, hoy, la verdad que hoy si las proyecciones que estamos manejando, si son las oficiales de acá a 2030, no parece que vaya a haber una enfermedad holandesa en un sentido full, ¿no? Sí, sí, sí. Como uno la imagina, como una avalancha de divisas. Pero quizás haya una tendencia a la apreciación real del tipo de cambio. Salvo que efectivamente que nosotros nos peguemos otra vez un tiro en el pie. Sí, Me acuerdo de José Fanelli, nuestro colega José Fanelli, cuando era el boom de commodities, decía, bueno, nos evitamos la enfermedad holandesa porque decidimos regalar la energía y claro. entonces dejamos de exportar petróleo, así que encontramos la cura, Sí, sí, malísima, sí. pero... Sí, efectivamente. Sí, así es. Sí, porque además vos lo habías dicho al principio, tampoco es un enfoque mercantilista en el sentido de decir, bueno, que haya más exportaciones o menos exportaciones no es la panacea, sino que haya colesterol del bueno, como digo yo, ¿viste? Que vos tengas en todo caso un aumento de las exportaciones, que te lleve un aumento de las importaciones, de la actividad económica, etcétera, y eso funciona. Lo que pasa que es cierto que pese a que somos más que el resto de los países que vos mencionaste, del que ustedes hicieron la comparación, no es menos cierto que somos un mercado chiquito, digamos, ¿no? Chico tanto en términos, no solamente en términos de cantidad, sino que en términos del poder de compra de la gente, porque tenemos una población con una parte importante o cerca de la línea de la pobreza, con informalidad, etcétera. Y ahí te quería llevar me parece que es el último punto para no hacerlo muy largo. Me dijiste que habías estado en Jujuy y mencionabas el problema eh, digamos, a la Hausmann, digamos, diciendo, bueno, qué dotación de factores tengo ahí, qué capacitación de gente, etcétera. Y se habla mucho, el otro día lo escuché a un politólogo, la verdad que no me acuerdo el nombre, que no me acuerdo quién era, no quiero citarlo mal, que decía, bueno, ahora con las provincias que van a tener minería y que van a tener bueno, petróleo y otras cosas, se puede hacer el camino inverso del conurbano, o sea, en lugar de que vinieran del norte, sobre todo del norte, ¿no es cierto?, al conurbano bonaerense, ir de regreso. Y a mí me pareció una visión relativamente ingenua respecto de que se puede hacer automáticamente, que la gente abandone el conurbano, que tiene aún en el desastre que es, ventajas respecto a colegios cerca, a hospitales cerca, a transporte, etcétera, etcétera, y vaya, no sé, a Jujuy, con todo respeto, o a Catamarca o a La Rioja. En la experiencia de estos países, hay cuestiones demográficas o de movilidad o regionales. La verdad que ahí te la debo. Lo que sabemos de otros países, o sea, te lo debo lo que hace pasa en Australia o Canadá. Realmente la respuesta no lo sé.
En Chile o Perú, que son países cercanos y mineros tradicionales, sí tengo alguna idea de lo que pasa, y es que en la minería, las actividades más simples, más básicas o que requieren un contacto directo por razones geográficas, no se desarrollan en el lugar. El resto de las funciones más sofisticadas se hacen en las capitales de esos países. O sea, una buena parte de los empleos indirectos mineros en Chile están en Santiago y en Perú están en Lima, porque tienen que ver con ingeniería, con, no sé, prospección, etcétera. Y si bien esa gente va al territorio, no se queda a vivir en el territorio, porque justamente, porque no, en el territorio no hay nada, no son profesionales que necesitan que sus hijos vayan a un colegio de alto nivel que no van a encontrar en donde se hace la explotación minera o si fuera el caso petrolífera. Entonces, efectivamente, no, y ese trabajo directo, fíjate que en Argentina, algo que el otro día me enteré, los gobiernos provinciales están poniendo cada vez más cupos locales, lo cual me parece una barbaridad, ¿no? Cupos como de contratación obligatoria de gente que ya viva en el territorio. O sea, vos sos una empresa minera, por ejemplo en Santa Cruz lo hacen. Tenés que contratar 3.000 personas, 3.000 no, perdón, es una barbaridad, 300 personas, bueno, 90% tienen que ser residentes en Santa Cruz. O sea que si aún fuera eso posible, las provincias están tratando de maximizar la contratación local de gente, pero realmente no, para que eso absorba a toda la gente que hay en el conurbano es como, realmente me parece que la cuenta no da no da. No da en ningún lado, de ninguna manera. No, claro. No, y además está el hecho de que, bueno, justamente hace un tiempo asistí a un seminario interno en Fiel que lamentablemente, viste, los nombres a esta edad son más difíciles de recordar, pero había dos economistas del Banco Central que habían cruzado matrices de insumo-producto justamente para ver el efecto de vaca muerta, el efecto indirecto, digamos, ¿no? Y el efecto iba a la metalmecánica de Córdoba y Santa Fe, Claro. o iba a, digamos, paraban ahí, digamos, ¿no? No iba al conurbano bonaerense. Y cuando vos mencionabas esto, me recordé también el caso chileno es específico. Los mineros, aún los mineros, no tanto los profesionales, los mineros trabajan, no sé, 30 días en la mina y después vuelven a Santiago con su familia, con el dinero, ganan muy bien y lo gastan, pero lo gastan en Santiago, obviamente. O sea, los efectos, eso ratifica el comienzo de la charla, ¿no? Que los efectos multiplicadores o derrame, etcétera, tienen que estar de alguna manera inducidos para lograr que otros sectores con otras capacidades puedan progresar también, ¿no es cierto? Claro, sí, me contaron, bueno, es bastante Vox Populi que en Añelo, que es el hub de vaca muerta, bueno, ha habido una especie de enfermedad holandesa local, ¿no? Porque se han ido al diablo los precios de las propiedades, etcétera. Y claro, porque no están preparadas. Y tampoco sería muy sabio invertir en una gran ciudad porque, bueno, quizás vaca muerta tenga una duración muy larga, pero vos viste que está todo el fenómeno de que una vez que termina la explotación porque se agota, Claro. bueno, quedan pueblos fantasmas, ¿no? Entonces raramente esos lugares generan una infraestructura duradera porque está muy atado al ciclo de vida del proyecto, ¿no? Eso es otro clásico de esta literatura. Y por eso la gente prefiere, la gente tal cual, muchas veces en la minería o en el petróleo hacen como temporada de 15 días, como vos decías, pero su residencia permanente está en una ciudad más grande, ¿no? No Claro. se van a quedar ahí en donde no hay nada, además. Así es. Sí. Andrés, ha sido un gusto charlar con vos. Te agradezco mucho estos minutos y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y muchas gracias por la Al invitación. contrario, chao. Andrés López es el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA CONICET. Y bueno, comentando este artículo sobre vaca muerta, la explotación de recursos naturales